Una de las preguntas que surge con mayor frecuencia al momento de elegir un lavador de gases es saber cuál es el que es el más apropiado para la emisión que estoy generando en el proceso. En el mercado existen diferentes tipos de lavadores de gases. En esta ocasión quise presentar los más importantes o los que se utilizan con mayor frecuencia a nivel industrial, desde el más sencillo hasta el más complejo. Tenemos entonces el lavador de torre tipo aspersión, también conocido como lavador tipo spray. Tenemos el lavador de torre empacada. Tenemos también el lavador de alta eficiencia Venturi Scrubber. Tenemos también un Venturi modificado que es el Jet Venturi. Y tenemos una combinación entre el lavador de torre empacada y el lavador Venturi que permite generar una mayor eficiencia de remoción. Como tal, la definición del lavador, que se conoce también como scrubber, es un equipo que se emplea principalmente para el control de emisiones atmosféricas. Su función, ¿cuál es? Principalmente lo que se quiere con este equipo es remover partículas y remover gases contaminantes de forma simultánea. Estos gases son generados por actividades industriales principalmente, como por ejemplo hornos de fundición, por ejemplo procesos de refinación de metales preciosos. Tenemos también control de emisiones en plantas de tratamiento de agua. También en el caso de plantas de potabilización, emisiones de cloro gaseoso que se puedan generar también. Como su nombre lo indica, los lavadores de gases usan líquidos para limpiar los gases de las partículas o los compuestos químicos que no se deseen. Antes de entrar en detalle a mirar los diferentes tipos de lavadores de gases que existen, vamos a revisar un poco los mecanismos de remoción de partículas, ya que estos nos permiten tener bases suficientes para poder elegir el equipo que más se acomode a las necesidades que requerimos. Como tal, los tamaños de gotas que se generan en los lavadores de gases de eficiencia media son superiores a 50 micras. Esta medida de 50 micros no es tan fácil de entender teniendo en cuenta que, a diferencia del metro o el centímetro, son unidades que no manejamos normalmente. Quise hacer la comparación con algo conocido, como lo es el cabello. El grosor de un cabello es más o menos de 50 a 70 micras. El material particulado PM10 y PM2.5 que escuchamos generalmente en el caso de calidad de aire son unas medidas bastante pequeñas, ¿sí? En el caso del material particulado PM10, que corresponde a partículas de tamaño inferior a 10 micras, prácticamente es un séptimo de lo que corresponde al grosor de un cabello, y el material particulado es incluso más pequeño. Lo que quiero hacer notar con esto es que estamos hablando de tamaños muy pequeños que no son fáciles de remover en un equipo de control de emisiones. En cuanto al tamaño de la partícula, estas dependen de qué fue lo que la produjo. En el caso de procesos de tipo mecánico, como por ejemplo lo que es la molienda, lo que es por ejemplo la triturado, lo que es por ejemplo pulido, se generan partículas que por lo general su tamaño es superior a 10 micras, diferente a las que son producidas en el proceso de combustión o procesos de reacción química donde una gran cantidad de material particulado se genera, es de un tamaño que es inferior a 5 micras. ¿Qué pasa entonces? Que las partículas de 2,5 y PM10 que predominan en el ambiente son de tamaño casi microscópicos y sus efectos sobre la salud son bastante críticos. En cuanto a los sistemas de control, resulta muy difícil retener aquellos que son de tamaños entre 0.1 y 0.5 micras, ya que los depuradores de tipo húmedo por lo general no alcanzan ese tipo de remociones. Los mecanismos de remoción que se utilizan para lograr capturar el material particulado en los lavadores de gases son principalmente la impactación. Otro mecanismo es la interceptación directa. También se hace a través de difusión. También existe la atracción electrostática, que depende o tiene que ver con las cargas tanto de las partículas como de las moléculas de la sustancia que se está utilizando para hacer la remoción. Tenemos también el mecanismo de condensación cuando se tiene un cambio de fase. Tenemos también otras más conocidas como es la acción de la fuerza centrífuga y la gravedad. En el caso de los lavadores de gases, los mecanismos de remoción que predominan son principalmente el de difusión y el de impactación. En el caso de impactación, mirando la gráfica,
pudimos identificar que existen unas líneas de corriente que corresponden al flujo de aire en el cual se está transportando la partícula. La partícula tiene una velocidad más alta que la gota de objetivo. Esto hace que la partícula impacte directamente en la gota, ¿sí? Salga de la línea de corriente y impacte directamente a la gota. Esto aplica para velocidades de corriente superiores a 0.3 metros por segundo, ¿sí? Y las partículas que se remueven principalmente por este mecanismo tienen un tamaño superior a 0.1 micras de diámetro. En el caso de la impactación, una mayor tasa de impactación se logra cuando se tiene un menor tamaño de gotas, se logra una eficiencia mayor. El otro mecanismo que tenemos es el mecanismo de difusión. En este caso, este mecanismo permite la remoción de las partículas que son de tamaños inferiores a una micra. Observando la gráfica, podemos ver que la partícula se mueve de forma aleatoria entre las líneas de corriente, debido a que la partícula es muy pequeña. En este caso, la difusión se presenta debido a que existe un gradiente entre el gas y la superficie de las gotas. Entonces, si queremos una mayor eficiencia de remoción, requerimos una mayor velocidad relativa y disminución en el tamaño de las gotas. ¿Qué podemos notar entre estos dos mecanismos? Que es similar, que se requieren de gotas muy pequeñas. O sea, si logro tener gotas muy pequeñas de líquido de lavado, voy a lograr una mayor eficiencia de remoción. En el caso de la remoción de los gases, el principal mecanismo que opera en este caso es la absorción. La absorción en sí, ¿qué es o qué es lo que se busca con la absorción? Lo que se quiere es poner en contacto con un líquido las partículas que están en el gas, de manera que se haga una transferencia de las partículas del gas al líquido. En este caso se tiene que los contaminantes que están en la fase gaseosa se van a difundir desde la zona de mayor concentración, que en este caso va a ser nuestro gas con el contaminante, a uno de menor concentración, que en este caso va a ser la fase líquida, que sería nuestro líquido de lavado. La velocidad de absorción depende o es proporcional a la resistencia de transferencia de masa del contaminante de la fase gaseosa a la fase líquida. ¿Qué tenemos que garantizar para tener una adecuada remoción de gases contaminantes? Lo primero es que tengamos una gran área de contacto entre las fases, por eso se necesita que tengan una gran cantidad de gotas o gotas finas de líquido de lavado. Necesitamos también una gran turbulencia, ya que esto nos permite reducir la resistencia a la transferencia de masa que existe para que se pueda llevar a cabo la absorción. Y otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es la solubilidad, tanto de los gases contaminantes como el líquido que voy a emplear para hacer el lavado de gases, ya que esta es una propiedad física que es inherente a los compuestos y que su valor depende también de variables tales como la temperatura o la presión. Quiere decir esto que es diferente la solubilidad que se tiene o que vamos a presentar en el caso, por ejemplo, de un horno de fundición. Hablemos por lo menos del caso de horno de fundición de hierro, donde vamos a tener temperaturas superiores a los 700 grados, en comparación con un proceso como por ejemplo la absorción de cloro, en donde la temperatura que se tiene es prácticamente temperatura ambiente. Entonces, de ahí radica que la solubilidad es de gran importancia al momento de diseñar este tipo de equipos. Ya que tenemos presentes los conceptos básicos, vamos a entrar a revisar uno a uno los diferentes tipos de lavadores que existen. Empezamos por el lavador de gases tipo torre aspersión o tipo spray. En este lavador, como se observa en la figura, el gas contaminado entra por la parte inferior del equipo y sale por la parte superior. El líquido se suministra a través de aspersores que se encuentran a lo largo del cuerpo del lavador. En este caso tenemos un contacto en contracorriente entre el líquido y entre el gas que permiten remover los contaminantes. Aquí es predominante el aspersor, ya que dependiendo del tamaño de partícula, tamaño de gota que se genere, es proporcional también a la eficiencia de remoción. El líquido de lavado cae por la parte de abajo del lavador y es drenado. En algunos casos se hace recirculación del líquido de lavado para retornarlo nuevamente al equipo.
Tenemos también el lavador de gases tipo torre empacada. A diferencia del anterior lavador, en este caso tenemos un empaque que puede ser aleatorio o que puede ser fijo. Este empaque, ¿qué función tiene? Lo que busca es dar una mayor área de superficie para realizar el contacto entre el líquido y los contaminantes del gas, de manera que se pueda llevar a cabo la transferencia. En la parte superior, que tiene un aspersor que permite distribuir de forma adecuada a través del empaque el líquido de lavado. Tiene también un eliminador de niebla, cuya función principal es eliminar las gotas y evitar que salgan por la parte superior. Estas gotas retornan nuevamente al lavador y caen finalmente al tanque reservorio o tanque de almacenamiento. En algunos casos, cuando se tienen cargas contaminantes altas, el tanque reservorio se hace por fuera del tanque de lavado. En esta figura tenemos la comparación de dos lavadores de tipo torre empacada. En el de la izquierda podemos ver que el ventilador se encuentra a la entrada del lavador de gases, mientras que en el de la derecha el ventilador se encuentra a la salida del lavador de gases. La ubicación del ventilador en el lavador de gases depende principalmente de cuál es el contaminante que estoy removiendo. Cuando se encuentra después del lavador de gases, lo hago principalmente en casos donde tengo material particulado, para evitar que el material particulado pueda desgastar las aspas del ventilador. En este caso es importante que el eliminador de niebla sea efectivo, de manera que la humedad que caiga al ventilador sea la menor. También se evita abrasión por el material particulado que pueda llevar la corriente, lo cual no sucede en el caso en el que el ventilador está a la entrada. Tenemos también en la figura, podemos identificar los tanques de almacenamiento de las soluciones de neutralización, y tenemos también el reservorio de los dos tanques. En el caso de la izquierda, el blanco, el reservorio se encuentra en la parte inferior del lavador unido, mientras que en el derecho se encuentra el reservorio separado en un tanque aparte. Este es otro tipo de lavadores de gases, el lavador de gases tipo Jet Venturi. Las partes del lavador son principalmente el Venturi, el eliminador de gotas y el tanque de recirculación. En este caso, el agua se suministra por la parte superior del lavador Venturi, en donde se tiene contacto entre la solución de lavado y el gas contaminado. A continuación vamos a ver más en detalle el lavador de gases tipo Venturi. Podemos acá identificar la entrada de líquido por la parte superior. Podemos ver también la garganta del Venturi, donde se acelera el gas para tener una mayor cantidad de gotas de menor tamaño. Y en la parte inferior tenemos el eliminador de niebla, que a diferencia del eliminador de niebla en la torre empacada, este se encuentra en la parte inferior. Aquí tenemos la comparación de dos tipos de lavadores Jet Venturi. El de la izquierda, el Venturi, es de mayor tamaño, tiene alimentación por dos entradas que entran de forma horizontal antes de la garganta del Venturi, y en el de la derecha tenemos un ingreso de la solución de lavado por la parte superior. Los dos cuentan con tanque de almacenamiento, tanque de reservorio, donde se almacena el agua de lavado que posteriormente se recircula. El otro lavador que tenemos es el lavador de gases tipo Venturi con separador ciclónico. Podemos identificar que este también tiene un Venturi. El Venturi como tal tiene la función de acelerar las partículas e inyectar agua o la solución de lavado en la garganta, de manera que se logren hacer partículas o gotas de menor tamaño y mayor cantidad, para que puedan facilitar la captura del material particulado. Una vez que se ponen en contacto tanto el material particulado, los contaminantes que están en el gas con el líquido de lavado, se envían al separador ciclónico. En el separador ciclónico lo que se busca es que por la fuerza centrífuga, estas gotas que tienen el material particulado y que tienen los gases contaminantes se depositen en las paredes, escurran y caigan en la parte inferior. Las gotas que no alcanzan a caer en las paredes se van a estrellar o van a encontrar con el eliminador de niebla, de manera que parte del líquido de lavado se va a retornar. De esta forma se hace que el gas, ya con menor concentración de particulado o contaminante, salga por la parte superior.
En este caso el diseño vertical permite que el agua se distribuya de una forma adecuada y que por acción de la gravedad sea más fácil o retorne de forma más adecuada las gotas de mayor tamaño. Acá tenemos el ejemplo de lavadores de gases tipo Venturi en la industria. En el de la izquierda podemos identificar la bomba de recirculación, toma el líquido de la parte inferior del tanque y lo suministra antes de la garganta del vento. Identificamos también el eliminador de niebla y el cuerpo del separador ciclónico de lavado. Cuando tenemos emisiones que tienen un contenido de material particulado y tenemos unos gases que queremos remover con mayor eficiencia, podemos combinar tanto el lavador de torre como el lavador de tipo Venturi. Este nos permite obtener mayores eficiencias de remoción tanto de material particulado como de gases contaminantes. ¿Qué presenta este lavador en comparación a los otros? Este necesita o tiene una mayor caída de presión debido a que tiene un empaque el cual debe vencer el líquido. Entonces esto se traduce en que necesitará un ventilador de mayor potencia, presenta una mayor caída de presión y también que requiere de mayor mantenimiento, realizar un mantenimiento periódico en el empaque, el cual se puede ver saturado por el material particulado que se retiene en el equipo. Internamente es de gran importancia tener en cuenta los aspersores que se utilizan. Normalmente cuando se realiza recirculación de líquido de lavado se utilizan aspersores de tipo espira. Estos tienen la ventaja que tienen una abertura grande y permiten realizar una aspersión de cono lleno en 3 niveles. Son de una sola pieza, lo que evita taponamientos y un fácil mantenimiento. Así como estos, existen también otro tipo de aspersores, lo que son los tipo X-Band, que son de cono lleno, son de una abertura más pequeña, se utilizan normalmente para limpiar los eliminadores de niebla y evitar taponamientos. El eliminador de niebla es un componente muy importante en el lavador de gases, ya que este es el que evita que las gotas sean arrastradas fuera del lavador. Por ende, necesitan un buen diseño, un diseño adecuado. Casi siempre manejan velocidades inferiores a 2 metros por segundo. El material de construcción puede ser en plástico o puede ser en acero inoxidable dependiendo de la corriente gaseosa que se esté pasando. El manómetro diferencial es un equipo que nos permite determinar o que se utiliza para hacer seguimiento de la caída de presión en el equipo. En aquellos casos cuando el equipo presenta saturaciones es posible registrar o verificar aumento de la caída de presión. Esto nos permite establecer en qué momento es necesario realizar limpieza, en qué momento es necesario realizar mantenimiento, ya sea del material de empaque o ya sea del eliminador de niebla. También se emplean manómetros diferenciales digitales. En algunos casos se pueden conectar para que sea automática la limpieza en el momento en el que alcancen cierta presión, sobrepasen cierta presión. En el caso de lavadores de gases donde se tiene gran cantidad de contaminante o la cantidad de sólido a remover es alta, es necesario implementar adicional al tanque de almacenamiento del reservorio tanques de sedimentación. De esta forma es posible retirar el material particulado y nuevamente retornar el líquido para poder hacer una adecuada remoción del material particulado. Como lo vimos y se observó en la parte teórica de los conceptos básicos, se necesita que la solución no esté saturada para que pueda existir una transferencia, una mayor difusión del contaminante al líquido de lavado. Por esto es la necesidad de tratar esta agua o realizar reposiciones constantes para disminuir esa concentración y mantener la eficiencia de remoción del equipo. Acá tenemos ejemplos de lavadores de gases, en este caso tipo Venturi, con tanques de sedimentación. El de la izquierda es un lavador de gases tipo Venturi que se emplea o que fue empleado para una caldera que emplea carbón como combustible.
El de la derecha es el ejemplo de un lavador de gases que se emplea para soluciones para vapores de cloro. Podemos observar en este el tanque de suministro de soda para neutralizar el ácido, así como todas las conexiones hidráulicas principales del equipo. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de estos equipos? Los lavadores de gases son versátiles y pueden ser utilizados para diferentes procesos. Principalmente tenemos procesos químicos que generan emisiones de vapores contaminantes. Pueden ser utilizados en hornos de fundición de metales, ya sea hierro, ya sea acero, ya sea hornos de fundición de zinc, de cromo. Tenemos también que se emplea constantemente y con buenos resultados en calderas de generación de vapor que utilicen combustible sólido, ya sea carbón o biomasa. También se emplea en hornos de pirólisis de carbón. Puede ser usado también en hornos de producción de coque. Se utiliza también con frecuencia en laboratorios químicos para la extracción de gases en áreas contaminadas o en campanas de extracción. Y también se utilizan en los gases para hacer el control de los gases producidos en procesos de galvanotecnia, que son principalmente vapores ácidos y vapores alcalinos. Básicamente esta es toda la información que quería compartir con respecto a la selección de los equipos de sistemas de control de emisiones. Si requieren más información, visítenos en www.erlec.com.